todos somos pecadores, ¿por qué y con qué fundamento la iglesia disciplina o toma sanciones eclesiásticas con los miembros? En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la sanción eclesiástica, sobre lo que conocemos como disciplina o censura, en qué se fundamenta la iglesia para eso, en cuáles casos se debe hacer y cómo debe hacerse. Quiero contarles una historia, Esmeralda, Yulisa, de inicio, es la historia de Mario. Mario había sido disciplinado por la iglesia. Una ancianita que lo quería mucho le dice: Mario, tú estás borrado de los libros de la iglesia aquí en la tierra, pero no en el cielo. Esta hermana amaba a este joven y con lágrimas en los ojos estaba sufriendo, al igual que la iglesia, por la decisión que se había tomado de desfraternizar a este joven, y todos lo amaban en la iglesia. Pues resulta que el pastor escuchó lo que la hermana le dijo y la llamó aparte y le dijo: hermana, yo comprendo su intención y es muy buena, pero me preocupa lo que usted le dijo a Mario. No podemos olvidar las palabras acerca que dice la Biblia en Mateo 18:18: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La hermana le respondió al pastor con angustia: sí, pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero es que ese muchacho lo amamos tanto, yo lo conozco desde que nació, creció en la iglesia, yo no puedo creer que el Señor lo rechace ahora. El pastor le explicó: no se trata de un rechazo, hermana, ni Dios ni la iglesia lo están rechazando, todos amamos a Mario. Pero usted sabe mejor que nadie cuántas veces lo amonestamos y la paciencia que hemos tenido con él. Sí, pastor, es verdad, dijo ella. Aún así no puedo creer que la iglesia tenga ese derecho. Todos somos pecadores. ¿Acaso podemos cerrarle la puerta del cielo a alguien? Entonces le dijo el pastor: ¿cómo debemos interpretar Mateo 18:18 o cómo lo entiende usted? Esa pregunta se quedó sin contestar porque en ese momento la hermana salió llorando y se alejó. La idea de este programa es que podamos responder la pregunta: ¿y qué luz podemos encontrar en la Biblia para entender este asunto que es tan perplejo y que causa tanta angustia a la iglesia? Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente: es como un redil. O sea, quiero comparar la iglesia con el redil de ovejas. Jesús en cierta ocasión habló de este concepto y comparó a la iglesia con un redil, donde el pastor cuida a las ovejas o las encierra para protegerlas. Además, Jesús dijo con toda seguridad que él estaba preocupado porque había ovejas que no solamente que estaban fuera, que decían que lo amaban, que eran suyas, pero que no estaban en el redil. Y él dijo: aquellas también tengo que traer. Entonces la idea es esta: tú tienes un redil de ovejas y tú colocas un cerco. ¿Qué representaría ese cerco? Todos sabemos que la noche es oscura, que hay peligro de los lobos y que de hecho en nuestro mundo hoy ha caído la oscuridad. La familia está deshecha, el padre y la madre de hoy no colaboran como deberían en la educación de los hijos, hay promiscuidad, hay drogas, libertinaje. ¿Qué representaría, Esmeralda o Yulisa, qué representaría ese cerco en el redil? Las normas y los límites. Ok, así es, las normas y los límites, pero también las doctrinas de la iglesia. Exactamente. Ese cerco ofrece protección porque defiende al rebaño de todos los males que acabamos de mencionar. Pero además de ofrecer protección, Yulisa, ¿qué otra función esencial tiene esa barrera, ese cerco que se coloca? Bueno, pues ese cerco obviamente representa un dentro y fuera. Ok. O sea, se supone que el que está dentro del redil, ¿qué está? Está dentro de la de la protección. De la comunión, pertenece a Ok. una comunidad, y obvio que el que está afuera, pues no está. Entonces, también es como una línea divisoria que nos permite entonces identificar quién es y quién no es. Ok, en otras palabras, lo que tú estás diciendo es que crea un sentido de identidad. Exactamente. O sea, el cerco indica quién pertenece al rebaño y quién no pertenece al rebaño. Ahora, ¿qué es lo que determina eso? Porque ya dijimos que tiene esas dos connotaciones: las doctrinas y creencias que protegen, pero también la delimitación de quién pertenece y no. Pero ¿quién determina quiénes pueden vivir dentro y quiénes están afuera? Jesús. ¿Ok? El pastor, ¿verdad? Claro, el pastor. Jesucristo, que es el pastor. Claro, o sea, por supuesto.
lo que determina es si yo pertenezco o no a Jesucristo. La iglesia, entonces, en nombre de Cristo, con la autoridad que Él le otorga, llama a los pecadores, los invita, entren al redil, y ellos entonces darán cuenta a Dios el día final si deciden entrar o no. Pero también la iglesia ejerce esa misma autoridad con dolor y con tristeza para separar de sus filas a los que están dentro, pero no escuchan la voz del pastor. A los que están dentro, pero no creen en las doctrinas. A los que están dentro, pero no viven acorde con las normas de la iglesia. Es importante destacar que históricamente Dios siempre ha establecido un método para saber quién está y quién no está. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, que es el primer gran llamado que podemos ver en la Biblia, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y les da podríamos decir, esas reglas, Okay. y esa forma en la que iba a hacer el pacto de Dios con Abraham y posteriormente con Israel. Cuando saca a Israel de Egipto, entonces también a Israel le dio reglas claras de cosas que debía hacer el pueblo para ser el pueblo de Dios. O sea, Dios siempre ha tenido una forma de poner límites y reglas. O sea, aquí no estamos como chivos sin ley. O sea, no podemos tener una iglesia donde estamos todos así como chivos sin ley. Todos somos pecadores y por eso estamos. No. Dios nunca ha ido con eso. Ok. Cuando vamos al jardín del Edén, Ok. también Dios estableció normas, reglas, límites específicos, puntuales, y obviamente también consecuencias de romper esos límites y esas normas. O sea que, como dice Esmeralda, Dios siempre tuvo muy claro que para que haya una distinción, una identidad propia, una organización, un buen convivir, se necesitan normas. Dios amaba a Adán y a Eva. Claro, Pero claro. claro que sí. De hecho, lo sale a buscar y sale a hablar con ellos y a preguntarle, oye, ¿qué pasó? Sin embargo, ellos habían transgredido la norma que Dios había puesto. Que fue explicada. Y Dios le había dicho, si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Y Dios, a pesar del amor que les tenía, lo sacó del jardín del Edén. Me gusta mucho cómo ustedes lo han planteado, porque Dios llega con Adán y Eva que habían pecado, les hace túnicas de pieles, o sea, cubre su pecado, hace la parte sustitutiva, muere un corderito, derrama la sangre, ya comienza a tejerse el tema del sacrificio de Cristo allí, pero sin embargo, aún así tuvieron consecuencias. Y como ustedes bien señalan, finalmente fueron expulsados del Edén. Y yo le decía, no solamente expulsados, sino que Dios puso una especie de esmeralda de no admisión. Le bloqueó la Sí, puerta. le bloqueó la puerta, Claro. porque puso un ángel ahí que no permitía la entrada. Ahora bien, esto Dios lo hace porque ama a Adán y Eva. Esto Dios lo hace en un proceso que comienza con amor y, como vamos a ver un poquito más adelante en este tema, termina con misericordia. Pero yo quisiera que nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, que nos ven también en Instagram, que pudieran hacer sus comentarios, que pudieran hacer sus preguntas. Y yo me imagino, de hecho, que algunos están preguntando, está bien, todo eso está bonito, lo que ustedes dicen, pero ¿por qué la iglesia es la que debe ejercer autoridad? Yo me hago una pregunta. ¿Hay algún caso puntual en la iglesia del Nuevo Testamento que nos hable de esa disciplina eclesiástica? ¿Algún caso así como sórdido, de esos que a veces vemos? Crudo. Claro ¿no? que sí. donde Claro que donde sí. la iglesia haya tenido que tomar un voto. Definitivamente, en la iglesia de Corinto, la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5 habla de un problema que había en la iglesia. El problema era que un miembro de la iglesia había tomado por mujer a la esposa de su papá. O sea, imagínense ustedes. Pero eso no era todo. El hombre seguía yendo a la iglesia como si nada hubiera pasado. Y eso no era todo. En esa iglesia en Corinto todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero nadie decía nada. Pero usted le puede cambiar el nombre a esa iglesia y cualquier iglesia en la actualidad. Pudiera Bueno, el asunto es que el hombre estaba tan envalentonado, como nadie decía nada, entonces él creía que él podía seguir disfrutando de la salvación y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces Pablo llega y aclara a los hermanos y dice, entre otras cosas, que la pasividad de ellos lo hacía cómplice del pecado. Es muy fuerte. O sea, el hecho de que ellos no interviniesen, el hecho de que ellos no dijeran nada, el hecho de que como iglesia no ejercieran autoridad, los hacía cómplices del pecado. Entonces Pablo ya en el capítulo 15 afirma que la iglesia tiene autoridad y que la tiene en el nombre de Jesús, con el poder de Jesús. O sea, la palabra poder que él utiliza en 1 Corintios 15:4 en este contexto significa autoridad. Es en el nombre y con la autoridad de Cristo cuando la iglesia puede
aplicar disciplina. Y esto se lleva a cabo, como dice 1 Corintios 15:4, estando todos reunidos. O sea, no es una decisión unilateral. Y aquí quiero decir algo con mucha autoridad, con mucho cariño. Un anciano de iglesia no tiene autoridad para aplicar disciplina. O sea, ningún anciano de iglesia puede llamar a un hermano y decirle, mira, Yulisa, tú tienes 3 meses de disciplina, no suba mientras tanto. Mantente bajo perfil hasta que yo te avise. Ay, no tiene esa autoridad, pero voy a decir algo más contundente. Ni la junta directiva de la iglesia, ni la junta tiene la autoridad tampoco. Ni el pastor. Ni el pastor tampoco para aplicar disciplina. Y vamos a ver aquí. ¿Y por qué, pastor? Porque espérese, pastor. Sí. Te está diciendo, yo sé que hay un fuego en el chat en vivo. Eso es, bueno, yo no. Por cierto, discúlpeme, déjame hacer un paréntesis. Comparte este episodio, dale like, llama al vecino, a la abuela, al tío, al primo, a los muchachos, y no dejes de decir que estamos hablando claro. Así es. Hablemos claro. Miren, la autoridad, decía, no es del anciano, ni de la junta directiva, ni del pastor. La autoridad es de la iglesia. Del pleno. Del pleno. Por eso Pablo dice, estando todos reunidos. Y de hecho, en el manual de la iglesia adventista, deja claramente escrito que la autoridad final es la iglesia. Es decir, aclarando, si la junta toma un voto, todos están de acuerdo, y cuando lo llevan al pleno, en el pleno no están de acuerdo a ese voto, hay que darle para atrás. Sí. Tiene el pleno esa autoridad. Así es. Es bueno, yo estoy haciendo esta puntualización porque es bueno que lo sepamos. Es bueno nosotros saber nuestros deberes y nuestros derechos. Es importante porque muchas veces por no saberlo nos quedamos callados y permitimos injusticia pensando que no nos corresponde a nosotros. Así es. Sí nos corresponde. Sin embargo, tenemos también que ser categóricos que usted no va a defender lo indefendible. Exactamente. Porque Pablo, por ejemplo, habla en el versículo 1 de 1 Corintios 15, él dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Muy fuerte. Será un caso grave lo que estaba ocurriendo. No es que la iglesia, ante un caso grave, la junta directiva se reúne, hace una recomendación, que es lo que procede, lo lleva al pleno y el pleno, nosotros no estamos de acuerdo, queremos que el pecado continúe. No. Tampoco así. No, tampoco así. Porque uno de los motivos para disciplinar es proteger la reputación y la imagen de la iglesia. Ese es uno de los objetivos, proteger la reputación y la imagen de la iglesia sin olvidar que la iglesia somos cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros decimos, bueno, hay que aplicarle disciplina a esta persona porque está manchando la reputación, pero él es la iglesia. Cuando la iglesia hace una, ¿cómo diría? Cuando la iglesia toma a ese individuo y lo deguañanga, para usar un término nuestro, y la misma iglesia lo difama, entonces ¿quién está manchando la imagen de la iglesia? ¿El individuo o la propia iglesia? Sí, muchas veces nosotros mismos, y esto lo digo muy responsablemente desde todos los años que tengo en la iglesia, nosotros mismos contribuimos a que ese pecado se vuelva más grande. Así es. Porque nosotros en vez de aplicar el procedimiento como tal, empezamos a hablar. Y muchas veces cuando hay que aplicar el procedimiento, no aparece nadie que quiera hacerlo de la manera correcta. Aparecen todos los que quieren hablar por detrás. Así es. Y comentar, pero para hacerlo de la manera correcta, para ir a hablar con el hermano y preguntarle, porque a veces con solo ir donde el hermano, se aclara mucho. Se aclara a la confusión. Se aclara la confusión. No, querida, así es. Lo que suena es que arda Troya. Sí. Miren, el mundo está observando a la iglesia. O sea, somos espectáculo. Somos espectáculo. El que no es miembro de la iglesia, llámese como se llame la iglesia, espera ver una conducta ejemplar en la iglesia. Está el ejemplo de Jesús y la parábola de la higuera estéril. Cuando Jesús pasa, él espera que la higuera tuviese fruto. Una higuera hermosa, con muchas hojas frondosas, verdes, pero que no tenía fruto. Cuando sucede eso, Jesús maldice a la higuera por no tener fruto. O sea, cuando la iglesia da un mal testimonio, un mal ejemplo, el nombre de Dios es blasfemado. Es decir, la gente no habla de la iglesia, la gente habla mal de Dios. Siente desprecio por la iglesia, por nuestra fe, y se considera justificado. Por eso que yo no voy a esa iglesia. Por eso que yo no soy. Por eso mismo que yo no soy de esa iglesia, porque mira fulano lo que hizo. Entre ellos están comiendo. Entre ellos mismos andan acabando con la gente. Mire. Y andan desprestigiándose uno con otro. Por eso, hermanos, es que la iglesia expresa públicamente su repudio
ante una conducta que daña, repito, la reputación y la imagen de la iglesia. Pablo es más categórico. Agárrense, porque Pablo dice literalmente, el tal sea entregado a Satanás. Muy fuerte. O sea, esta expresión evoca lo que estábamos hablando del redil. O sea, con la acción de separar al ofensor, la iglesia le retira su cobijo, le retira su protección, le retira el amparo y la oveja queda como a merced de los lobos, a merced de la oscuridad, a merced del peligro. Porque esa fue su decisión. Por propia decisión. Exacto. Ahora, Pablo también dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Noten que hay otra connotación allí. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere al orgullo de la persona, al pecado en la persona, a esa falta de sentido de seguridad. Y cuando habla de el espíritu, él está diciendo que el voto que se toma en la iglesia no es para destruir, es para llevar al pecador al arrepentimiento. Sí. O sea, la iglesia tiene que entender que el final de la disciplina es salvar al pecador. Sí, porque siempre tenemos como esa idea de que cuando se disciplina es castigando que estamos. O se cogieron conmigo. O lo hizo mal, ahora soy la afrenta. Pero, O a mí porque no soy hijo de fulano. Exacto, o porque no soy, bueno, iba a decir hijo del pastor, pero no lo voy a decir. Sí, no lo diga. No lo diga. No lo voy a decir. Pero realmente, sí, ahí hay algo encontrado, pastor, porque significa, por lo que usted ha dicho entonces, que si hay una persona que cometió un pecado, ¿ya? Y si la iglesia no utiliza el método correcto, entonces la iglesia es tan culpable como el Claro que pecador. sí, claro que sí, claro que sí. Fuerte. Así es. Debemos nosotros como iglesia. O sea que el fin no justifica los medios. No, claro que no. Debemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, cuidarnos en esos procesos y no hacer, nosotros provocar que el daño sea mayor. Así es. Cuidarnos de tal forma de que nosotros no agravemos la situación y de que nosotros no machaquemos tanto a la persona y maltratemos tanto a la persona que entonces se lo estemos entregando a Satanás, no porque la disciplina sea para eso, sino porque la persona se sintió tan mal, se sintió tan denigrada como persona, que dijo, oye, yo no puedo estar aquí. Definitivamente. Recuerden que cuando estamos hablando de que Pablo habla de entregárselo a Satanás, no estamos hablando de abandonarlo. No. Estamos hablando de que la persona queda sin protección porque él eligió salir del redil por su conducta, pero al mismo tiempo, entonces dice Pablo, para que el espíritu sea salvo, o sea, en el día del Señor Jesús. O sea, aquí Pablo está señalando el anhelo de que, repito, todo proceso de disciplina al final debe tener como propósito salvar al pecador. Pero también hay otro aspecto que Pablo declara, y es que otro motivo para la disciplina eclesiástica era evitar la confusión del hermano y que él actuara de manera desafiante contra la iglesia. O sea, él está pecando, como el caso que Pablo menciona, él le quita a la mujer al papá, la iglesia no dice nada, todo parece que está bien, entonces eso lo envalentona a él y hace que otros miembros, viendo que este hombre sigue disfrutando de la coinonía, de la iglesia, de la aprobación, se sienten libres de pecar. De hacer lo mismo. De seguir el ejemplo y de participar en cosas iguales o peores. Que de hecho la iglesia de Corinto llegó a unas prácticas que usted dice, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? O sea, Pablo dice en el verso 6 de 1 de Corintios 15, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, de ahí que la iglesia necesita muchas veces tomar la acción disciplinaria para evitar eso, que la masa quede contaminada y que los demás entiendan como que aquí no está pasando nada. Ustedes hablaban de cómo no actuar de manera desmesurada o de cómo no actuar de manera que hagamos leña del árbol caído. Para eso hay un método. Hay un método que da buen resultado. De hecho, es un solo método. No hay varios métodos, es un solo. Es un solo. El método de Jesús. En Mateo 18 se esboza el método que debemos utilizar a la hora de no disciplinar, a la hora de tratar con una persona que ha cometido un una error. grave. Porque a veces entendemos que automáticamente una persona cometió un pecado ya es disciplina. Y no siempre tiene que llegar ahí. Claro. Si nosotros seguimos el método de Cristo, que es primero, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo. Tú solo. Tú y él solo. O sea, mira lo enfático que es. Tú y él solo. Si él te escucha, habrás ganado a un hermano. Pero Así si es. él no te escucha, entonces toma a uno testigos. o dos o tres o dos testigos
para que delante de los testigos conste toda palabra. Entonces, a partir de ahí, de que no le escucha a esos 2 o 3, entonces ahí sí llamamos a la junta y ese tipo de cosas. Pero mira el proceso que ha sido tan cuidadoso de yo guardar, de que yo no voy a estar difundiendo, ay, fulano estaba comprando el sábado. No, sino que yo me estoy preocupando por tu salvación. Pero ¿qué? Así Pero es, así es. vuelvo al jardín del Edén. Lo primero que hizo el Señor después de ejecutar su disciplina fue cubrir la vergüenza Así es. de Adán y Eva. Así es. O sea, tú no vas a estar aquí, pero déjame cubrir tu vergüenza. Entonces, yo entiendo que la iglesia tiene la responsabilidad, y cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo a los dirigentes. Todos nosotros. Yo me estoy refiriendo al pleno, a la comunidad eclesiástica. Tenemos la responsabilidad de hacer un trabajo 360 con esta persona. O sea, no es simplemente lo llevaron a junta de la disciplina, no, es un proceso que se debe hacer mucho antes. Por ejemplo, imagínense alguien que fue disciplinado por alcoholismo. Y entonces, o sea, se disciplinó, bye, ok, no, 6 meses nos vemos. No, espérame, hay que buscarle ayuda a esta persona. Así debería ser. Hay que ayudarle a buscarle ayuda, a su familia inclusive, darle seguimiento. O sea, que es 360, no es disciplinar solamente, porque si hacemos el método de Cristo, pues obviamente nos vamos a enfocar en que mi objetivo no es castigar. Definitivamente. Es restaurar. Mira, hay algo que tú estás diciendo, Yulisa, que yo quiero enfatizar, pero antes voy a corregir algo. Tú decías que es un proceso 360. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar ese concepto de que no, porque tiene que ser un giro de 360, pero nos olvidamos que si es 360 lo ponemos en el mismo lugar que estaba. Tiene que ser 180. Tiene que ser 180. Lo que pasa es que se popularizó ese asunto de que él dio un cambio de 360, pero la verdad que si da un cambio de 300 vuelve al mismo lugar. Entonces tiene que ser un proceso de 180. Y me gustó mucho, amigos que nos miran y que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, realmente me gustó mucho el asunto de volver al Edén. Porque mucho antes incluso, Yulisa, Esmeralda, de Dios cubrir la vergüenza de ellos, Dios hizo un proceso de investigación. Y ya Dios sabía Sí, todo. Que claro. eso es lo que a mí me llama la atención. Él ya sabía, pero él primero pregunta, Adán, ¿dónde estás? Sí. Yo sé dónde tú estás, pero dime tú dónde tú estás. O sea, ¿dónde estás tú en relación con la responsabilidad que yo te di? Lo que hablamos del redil. O sea, ¿tú eres parte del redil, Adán? ¿Estás en el lugar donde yo te dejé? Ah, no, yo oí tu voz y tuve miedo. Oh, Cambió tu identidad. cambió tu identidad. Y me escondí porque estaba desnudo. O sea, perdí la protección. Yo mismo me doy cuenta de que estoy fuera del redil. Dios hace un proceso de investigación y es lo mismo que Jesús propone en Mateo 18. Dado que nuestro juicio no es perfecto, o sea, nuestra percepción de las cosas no es clara, tenemos que manejar este asunto tal como el Señor lo ha señalado. Pero eso es muy importante lo que usted acaba de decir, y es que, ojo, Dios le dio la oportunidad a Adán de hablar. Así es, de que se expresara. Dime tú, Adán, qué es lo que está pasando. Muchas veces, voy a ser considerada. Algunas veces hay disciplinas que no sé si es que se lo mandan por correo electrónico o si le mandan un WhatsApp. Pero el asunto es que no hablan con nadie y de repente, ¡puf! Y lo triste es que hay un procedimiento por escrito de cómo hacer las cosas. Eso es lo triste. Sí, está un manual de iglesia. No, está la Biblia. Está la Biblia. Mateo 18. Y está el manual, Y por está si el acaso manual no entendiste también. bien. Así Entonces, es, así hay un es. proceso que hay que agotar. O sea, las pautas que Jesús estableció, si las seguimos, van a evitar muchos errores. Así es. Vale la pena que nosotros las repasemos aquí. Por lo tanto, dice el texto en Mateo 18:15, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. O sea, el plan de Cristo para que la iglesia ejerza autoridad está fundamentado en el amor. En el amor. O sea, es un acto de amor cuando yo voy donde el hermano, él y yo solo, porque fui yo que me enteré. Nadie más debe saber. Yo estoy protegiendo, como hizo Dios con Adán y Eva, estoy protegiendo la vergüenza de él. Estando tú y él solo, eso es un acto de amor. Te amo y lo menos que quiero es que otros se enteren de que tú pecaste. O sea, que nosotros debemos de tener, diría yo, cierta valentía. Claro. No ser cobardes en ese aspecto, porque muchas veces vemos como personas dentro de la iglesia ven algo y en vez de ellos tomar la acción que les corresponde a ellos, porque si fuiste tú que viste, por más que tú me digas a mí, yo no vi.
yo tengo que confiar en la palabra que tú me estás Así diciendo, es. pero yo no vi, yo no puedo. Yo tengo que confiar o no, porque yo puedo no confiar en lo que tú me estás diciendo. Exactamente, si me llaman a un juicio, yo no puedo testificar porque yo no vi. Yo supe lo que tú me dijiste, entonces muchas veces delegamos esa responsabilidad que nos toca a nosotros y vamos y se ¿Y a quién se le delegamos, Esmeralda? Sí. Normalmente, casi siempre, ¿a quién? ¡Pastor! Ay, al pastor. O al primer anciano. Miren, este es un asunto bien interesante porque yo quiero enfatizar que la disciplina comienza con amor. Y como el pecado es mortal, yo veo al pecador y yo lo que le estoy diciendo es, mira, yo te amo tanto que yo veo que tú estás poniendo en peligro tu salvación. Exactamente. Que tú estás poniendo en peligro que incluso el bienestar de otros. Y ese pensamiento es bíblico. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay otra connotación ahí. No solamente que yo no fui valiente, sino que si yo veo la situación y yo no hago nada, él va a morir por su maldad. Pero dice Dios, su sangre demandaré de tu mano. Por lo tanto, yo debo buscar el mejor momento, la mejor manera para hablar. Yo debo expresar mi preocupación con tacto. Incluso Pablo dice en Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, no es que yo vi que él pecó y míralo ahí, ahora sí. No. Qué bueno. Qué bueno. Ya lo Considérate, agarré. sí, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un la caso- viga de mi ojo. La viga de mi Sí. ojo. Hay un caso en la Biblia donde Dios disciplina a alguien, directamente él. Y me gusta la forma en que lo hace. El caso de David, David. cuando él manda al profeta Natán. La forma en la que Natán buscó de traer a David y hacerlo consciente de lo que él estaba haciendo, de cómo le cuenta esta parábola y lo incita prácticamente a dictar juicio contra Sí mismo, así es. Entonces, mira la forma en la que Dios llama a David y las consecuencias, porque mientras más responsabilidad tengamos nosotros dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo, las consecuencias de nuestros pecados muchas El veces impacto es el mayor. impacto El impacto es es muchísimo mayor. Y eso Así le pasó es. a David. Y noten cómo el Señor nos dijo, no, pero que Él es el ungido, Él ha hecho muchas cosas buenas, déjalo ahí que eso nadie lo sabe. Ay, Dios Dios le dio y le dio bien Se duro. va a ir de la de iglesia. hecho, no es que nadie lo sabe. En el caso de David ya había un rumor público Sí, sí, sí. de que algo había pasado, pero no se atrevían porque era el ungido. O sea, imagínate tú salirle al rey, no era tan sencillo tú salirle al rey. Mira, rey. De hecho, Natán, inspirado por Dios, tal como tú señalabas, Natán utiliza la historia. Porque Natán no podía irle de frente. Exacto. Decirle, mira, yo vine, yo soy el profeta y vine a decirte que tú estás pecando, tú estás en adulterio. Al rey. Eso tenía una connotación. Pero Dios en su amor, y lo que queremos destacar más que eso es el manejo. El manejo Como decía que- Esmeralda, que el Dios manejo tuvo. de esa conversación, estando tú y él solo. De hecho, debo decir que Natán le dijo eso a David estando él solo con David. Cuando Natán confronta a David, ahí no había más nadie. Solo estaban David y Natán. Y hermanos queridos, todos hemos cometido errores. Todos sabemos lo que es la vergüenza y el remordimiento. Es mucho más difícil volver cuando todo el mundo me señala, cuando todo el mundo me critica, cuando yo sé que todo el mundo anda hablando mal de mí, es más difícil volver. Y tú decías algo muy importante, Esmeralda. A veces es una situación que lo que hay que aclarar. Exacto. Claro. O sea, ni siquiera ha habido ningún mal, es que hay una confusión. Y como yo me acerqué ahora al hermano, hablé con él, entonces el hermano me dice, no, papá, mira, lo que pasa es que tú no tenías la información correcta, eso no es así. Eso no es como tú pensabas. Tú me viste entrando a la cabaña, sí, es verdad, pero tú no sabes que yo soy vendedor de productos de aromatización y ese es uno de mis clientes, yo tengo que entrar ahí, tú me viste entrando. O sea, se aclara, se reinterpreta bien el asunto y ahí mismo queda el asunto resuelto, que es lo que plantea Mateo 18 cuando dice, ve y Sí. estando tú y él solos. Y pastor, volviendo al tema de David, algo súper importante es que David peca, ¿verdad? Es disciplinado por Dios, Claro. con una consecuencia específica, ¿verdad? Pero, mi querido hermano y hermana que estás viendo, yo no encuentro una cita bíblica que me dé a mi fundamento de que después que murió el niño, hubieron gente diciendo, no, porque tú mataste. Todo pasó. O sea, Dios lo perdonó, murió el niño y ya. O sea, ¿cuánta gente
después de haber cometido un pecado, pasar su disciplina, lo tienen como un Judas. Definitivamente. De hecho, Definitivamente. analizando esa historia en días recientes, yo analizando la forma en la que David actuaba en muchas ocasiones, yo decía, wow, era un hombre con un tremendo corazón. Y nosotros muchas veces, en la edad moderna en la que vivimos, solamente nos preguntamos por qué era conforme al corazón de Dios si fue un hombre que mató a otro. Sin embargo, no vemos todas las cosas que ese hombre había hecho antes y que hizo después. O sea, que Dios no solamente nos mira a nosotros, o Dios no nos cataloga a nosotros por el pecado que cometimos, por el error que cometimos, sino que a sus ojos, cuando David se arrepiente, cuando David confiesa su pecado, ya Dios borró eso. Así es. Que las consecuencias cayeron, sí. Ya. Pero ya Dios borró Lo eso. disciplinaron, ya. Pero Entonces, nosotros seguimos, si David estuviera vivo, nosotros estuviéramos machacándolo todavía. Claro, y No, le de permitieron. hecho, Yulisa y Esmeralda, es cierto que Dios no tocó más el tema, pero la gente sí. De hecho, las consecuencias que David tuvo se vieron en sus hijos, se vio en su familia, y es muy probable que cada vez que ocurría algo la gente dirá, míralo ahí, eso fue por el pecado que él cometió. Ahora, ustedes hablan de David, ¿qué ustedes le dejan a la pobre Betsabé? Bueno. ¿Cómo fue la vida de esa mujer a partir de ahí? Es cierto que ella fue al palacio y vivió y después tuvo un hijo con el rey que eventualmente se convierte en el heredero del trono. Pero cuánta ignominia tuvo ella que soportar, y el propio Salomón quizá en ese asunto. Pero no vamos a entrar, no vamos a seguir porque es un tema bien, Bastante. el de David bien amplio, sino que yo quiero volver ahora al segundo paso. Hablamos del primer paso, ve estando tú y él solo. Pero luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, el asunto, como tú decías, no termina ahí. Por eso la importancia de que sean tú y él solos. Es otro motivo para tener la primera conversación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores. Entonces, como yo sé que soy pecador, que también he pecado, yo debo tener el cuidado, la delicadeza, el tacto de entender que cuando yo voy a hablar contigo, va un pecador, no es un santo que va. Exactamente. Es otro pecador que va. Igual que tú en Y cierta como forma. dice el texto, con cuidado, no vaya a hacer cosas que cuando yo te salga a ti, que mira que yo te vi, yo también te vi a ti, Ay, papá. Dios mío. Exacto. O yo también te sé tal cosa a ti. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque, repito, el propósito final de la disciplina es salvar. Restaurar. El como pastor decía. Rodolfo Franco siempre decía una frase en junta cuando tocaban ese tipo de casos. Él decía, la diferencia entre el pecado del hermano y el suyo es que el del el suyo hermano no se sabe, ¿verdad? se sabe Y el suyo no. y el suyo no. Así es. Así es. Tú me decías del pastor Ariel también, Ariel Torres, estábamos comentando. Sí. ¿Qué era lo que Ariel te decía cuando lo Mateo llamaba? 18. Mateo Ese era 18. su lema. Mateo 18. Te digo, ¿ya tú hablaste con la gente? Mateo 18. Ah, no, pues ve y habla, después tú me llamas. Por ¿verdad? cierto, saludo, pastor. Sí, Gracias saludo a por nuestro enseñar. querido pastor Elvis Ariel Torres, que siempre está viendo Hablemos Claro y que siempre nos está apoyando ahí con sus likes y compartiendo lo que estamos haciendo. Y de hecho, yo quiero invitarle a que ustedes vean el espacio del pastor. Tiene un espacio que se llama Derribando Muros, ¿verdad? Levantando muros. O Levantando Muros. Levantando muros. Levantando Muros. Así que, pastor Ariel, un abrazo. También al pastor Franco, Rodolfo Franco, nuestro estimado pastor, un abrazo. Otro paso importante es el tercero. Ya yo fui, hablé con él, ¿verdad? Estando y él me escuchó y quedó ahí. Pero si no te oye, ¿qué dice el texto cuando no me oye? ¿Qué hay que hacer? Busco 2 testigos y vuelvo a hablar con él. Pero los 2 testigos que yo busco deben ser personas éticas o deben ser chismosos, de eso que... No, por supuesto que no. Se supone que si ya yo me ubiqué en mi posición de asertividad, tacto y estoy tratando Ok. de salvar, entonces yo no puedo venir a buscar un chismoso ni una persona que no tenga criterio. Tengo que buscar a alguien del mismo nivel y, sobre todo, pastor, tengo que buscar una persona que tenga el nivel de espiritualidad necesario. Ok, que sea espiritual. Que sea espiritual. Ahora, ¿ustedes han pensado en algo? ¿No pudiera ser que cuando yo voy y busco ese otro testigo, que puede ser el pastor o alguien más, ellos me ayuden a aclarar que el que esté equivocado soy yo y no el hermano? Hay que estar abierto a la O posibilidad. sea, que el que está juzgando mal al hermano y que el hermano y yo no nos pusimos de acuerdo porque él me demostró que yo estaba equivocado, pero yo no estoy de acuerdo con él y busco a otro va para demostrar que él está pecando. Pero cuando yo voy con el pastor y con otro o con 2 hermanos más, nos damos cuenta de que realmente el que estaba equivocado era yo. Por eso es que Esmeralda decía ahorita que hay que tener valentía. Así es. Y sobre todo cuando usted va a hacer eso, hermano,
tiene que usted estar en oración. Claro, Para que el claro. Espíritu Santo también le hable a usted en caso de que sea usted el confundido. No, y de hecho este proceso evita que alguien pueda ser juzgado o condenado con el criterio de una sola persona. Exactamente. De Muy que alguien importante. dijo. Ahora, el siguiente paso, y si no lo oye a ustedes, dice el texto, dígalo a la iglesia. Y luego, si no oye a la iglesia, ténganlo por publicano O gente. o gentil. Ay, Ahora yo quiero, aquí, porque esto es bien interesante, cuando finalmente alguien se convierte, digamos, publicano o gentil, o es un gentil, la expresión gentil y publicano es alguien que está fuera del redil, que no pertenece al rebaño. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con esa gente? El trato que debemos tener como cristianos con una persona que es considerada gentil o publicano es que son personas para salvar. Exacto. O sea, son personas que nosotros queremos alcanzar. Eso es lo que queremos hacer. La iglesia Así lo que es. quiere es salvar al pecador. Este hermano pecó, ya lo separamos de la feligresía porque ya no hubo más unción, ya se siguieron los pasos. Ahora yo debo tratarlo como yo trato a una gente que yo quiero que venga a la iglesia. Claro, porque esta persona que está bajo disciplina ha perdido, según la disciplina, ¿no? Pero imaginemos que sea así mismo, que sea tomado por gentil o publicano. Publicano. ¿no? Pecador, un pecador, alguien que está fuera del redil. Entonces significa que esa es la disciplina máxima, que es la desfraternización. Correcto. Entonces, hay que aclarar de que esa persona ha perdido las credenciales como miembro formal de la iglesia adventista a donde estaba asistiendo, pero no deja de ser hijo de Dios. Así es. Exactamente. Así es. Tú decías algo muy interesante y es que la iglesia no solo debe reprender y aconsejar, sino que debe escuchar. Claro. Y el manual de iglesia, en la página 63 y 64, en la edición del 2015, dice: los miembros tienen el derecho fundamental de ser notificados previamente de la reunión disciplinaria y el derecho a ser oídos en su propia defensa y a presentar pruebas y testimonios. Ninguna iglesia debe votar la disciplina de un miembro de la feligresía de la iglesia en circunstancias que lo priven de estos derechos, si él desea ejercerlos. La iglesia debe informarle al menos 2 semanas antes de la reunión por medio de un escrito en el que se mencionan las razones de la reunión disciplinaria. ¿Qué les parece? Una pregunta. ¿Ha pasado ese caso de que te disciplinan, de que te desfraternizan y tú no sabes nada? Yo he visto casos así. Si me pasa eso, por poner un ejemplo, me pasa a mí, y yo digo, se fueron injustos conmigo, no me dieron la oportunidad, no me explicaron, no siguieron los pasos, ¿yo puedo apelar esa decisión? Claro que sí. Yo tengo a dónde ir. Claro que sí, claro que sí. Inicialmente, por lo menos en el esquema de la iglesia adventista, tú puedes apelar a través del pastor a la junta primero. O sea, a la junta que tomó la decisión. Y a la iglesia en una reunión administrativa. Y en caso de que no se resuelva en ese nivel, tú puedes pasar al siguiente nivel, que es al campo local, a la misión o asociación. Y si no se resuelve ese nivel, al siguiente nivel. Sí. O sea, eso está establecido así. Obviamente que esos casos que tú mencionas son muy tristes realmente. Sí. Claro. Tú, por ejemplo, me hablabas en off de un caso de un joven que, o creo que era tuyo, Lisa, que se había sentado de la iglesia porque el papá se lo llevó para el campo. Tenía como 6 meses que no iba y casualmente el día que regresa se encuentra que lo están disciplinando. Desfraternizar. Públicamente estaban leyendo el voto para desfraternizarlo y el muchacho tristemente jamás quiso volver a la iglesia. Todo lo que hemos hablado aquí, todas las medidas que menciona la palabra de Dios sirven para salvaguardar a la iglesia de cometer errores en este proceso. También para recalcar que el propósito principal, siempre quiero insistir en eso, siempre es salvar al pecador. Si es así, en esta última etapa, la reprensión no sale del pastor, ni del anciano, ni de un individuo, sale de parte del cuerpo. Y eso tiene un efecto y es motivo de gozo. ¿Por qué? Porque el problema queda resuelto. Y ya no hay que aplicar otras medidas. Ya pecó, ya se restauró. Pues, ¿por qué insistir con eso? ¿Por qué querer aplicar otras medidas disciplinarias a esta persona? Claro. Ahora bien, ya hemos avanzado, creo, suficiente, ¿verdad? En el tema. Si tú tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en escribirla allí en el chat y la vamos a estar respondiendo en este o en otro programa, pero vamos a estar respondiendo tu pregunta. Y ya que hemos avanzado tanto,
yo quiero volver a una expresión que utilicé al principio. La disciplina empieza con amor, dije, y termina con misericordia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el caso que les mencioné, él dice que él escribió con muchas lágrimas. De hecho, después de enviar la carta, la Biblia cuenta que Pablo pasó días en ansiedad, preocupado. ¿Cómo? Preguntándose, ¿fui demasiado duro con lo que escribí? Wow. ¿Fui muy duro con las expresiones que utilicé? ¿Realmente la iglesia va a interpretar bien lo que yo escribí? Y Pablo estaba preocupado. Dice 2 de Corintios 7 que cuando volvió Tito, Tito le dice, mira, la gente aceptó tu carta, hay arrepentimiento, la gente reconoció su pecado, y Pablo se sintió gozoso y entonces escribió la segunda carta expresando su felicidad. Ustedes pueden leer las dos cartas y van a notar que la primera carta es una carta de reprensión, pero la segunda carta a los Corintios es una carta donde Pablo expresa su felicidad por lo que había ocurrido. De hecho, en 2 de Corintios 2, 6 al 11, Pablo dice, hablando de la persona que había recibido la amonestación, él dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego, dice Pablo, que confirméis el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es. Es muy importante en este punto, Yulisa. Yo hablaba ahorita de la valentía que hay que tener para hablar con una persona que ha caído en un error, pero la valentía no significa que usted sea guapo, como decimos aquí en Dominicana, bravo, y que siempre tenga la verdad por delante, porque muchos dicen, yo tengo la verdad por delante. Soy muy sincero. Sí, yo soy muy sincero, yo digo todo lo que pienso. No significa eso. Mira, hay veces donde nosotros siempre estamos prestos a llamar la atención. Cada vez que yo tengo que llamar la atención a Yulisa, yo voy y se la llamo. Pero el día que Yulisa lo hizo bien, llegó temprano, yo no soy esa persona que voy y le digo, Yulisa, mira qué bien te quedó esa programación. O el día que yo veo que Yulisa no fue a la iglesia, yo me preocupo por Yulisa. Yulisa, no viniste a la iglesia. Entonces, también pasa que cuando tú me vas a reprender a mí, tú, para lo único que me habla es para hablarme de cosas negativas, y tú me vienes a confrontar, entonces puede venir un problema por esa parte. Entonces nosotros como miembros, como líderes especialmente, debemos de interesarnos por la gente. No solamente hacerle caso o poner el foco en la persona que falló, sino poner el foco en todas las personas. Y mirarla en todas sus condiciones. Y el momento en el que usted le toque ir a hablar con esa persona por la cual usted siempre se preocupa, y decirle, Yulisa, mira, yo he visto que está pasando esto, y yo me preocupo mucho por ti. Dime qué está pasando, podemos orar. Esa persona va a recibir esa amonestación de una manera muy diferente. Definitivamente. Quiero en la parte final, porque estamos llegando a la parte final de este episodio, hablar de por qué razón la Iglesia Adventista puede disciplinar a uno de sus miembros. Vamos a hablar desde el punto de vista de lo que el Manual de la Iglesia, la edición de 2015, establece por lo menos una serie de razones. La primera razón que establece es la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la Iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a ellas. El otro motivo es la violación de la ley de Dios, tal como la adoración a los ídolos, el homicidio, el robo, la profanidad, los juegos de azar, la transgresión del sábado y la falsedad voluntaria y habitual. Otra razón es la violación del mandamiento de la ley de Dios que expresa, no cometerás adulterio. Y en esta parte quiero puntualizar que no es solamente el adulterio que conocemos como el básico, diría yo. Pegar cuernos, pegar cuernos. Sí, no es así que ¿cómo? Pegar cuernos. No, que no es solamente pegar cuernos. Ok. Sino que también es todo lo que atenta a la conducta moral de lo que es el matrimonio. Es decir, cualquier acto de intimidad fuera de la relación normal, eso también se puede contemplar como una violación a ese mandamiento. O sea, un acto no consensuado dentro del matrimonio. Exactamente. O tal vez el abuso sexual infantil, también incluye el abuso a personas vulnerables de cualquier edad. El matrimonio en la Biblia está definido, ya lo tratamos aquí, como una relación monógama, heterosexual, pública, legalmente vinculante entre un hombre y una mujer, nacidos así. La cuarta razón por la que el manual dice que alguien puede ser disciplinado es la fornicación, que incluye entre otros la promiscuidad, las prácticas homosexuales, el incesto, la sodomía y el bestialismo.
Otra razón es la producción, el uso o la distribución del material pornográfico. Otra razón que es Bueno, va a tener problemas aquí. bueno, el nuevo casamiento de una persona divorciada, excepto el cónyuge que permaneció fiel a los votos matrimoniales en un divorcio causado por adulterio o por perversiones sexuales del otro cónyuge. Ese es un tema bien interesante. De hecho, tú puedes, te vamos a dejar aquí arriba para que tú puedas ir a ver el episodio donde hablamos de matrimonio y nuevo casamiento, donde se aclara bastante este tema. También la otra razón es el uso de la violencia física, incluyendo la violencia familiar. Y yo diría, pastor, y discúlpeme que lo interrumpa, la violencia física no solamente. No, verbal y emocional también. Verbal, emocional, ese tipo de cosas también. Otra razón es el fraude o el faltar voluntariamente a la verdad en los negocios. Ay, a veces lo minimizamos eso. Sí, pero hay mucha gente que está engañando gente en la iglesia, que son unos delincuentes. Un punto muy importante y otra razón es la conducta desordenada que traiga oprobio a la causa. Así es. En pocas palabras, si usted hizo algo que mancha la imagen de la iglesia, Es motivo de disciplina. Otro asunto es la adhesión o la participación de un movimiento u organización divisionista o desleal. Otra razón es la persistente negativa en cuanto a reconocer a las autoridades de la iglesia debidamente constituidas o negarse a someterse al orden y la disciplina de la iglesia. Mucha tela por donde cortar ahí. Mucha tela por donde cortar. Ese es otro tema. Es un episodio aparte. Otra razón es el uso, la elaboración o la venta de bebidas alcohólicas. Ahí se añade el uso, la manufactura o la venta de tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano. Y finalmente, el uso o la elaboración de drogas ilícitas o el mal uso o tráfico de narcóticos o drogas sin causa y licencia médica apropiadas. Mis queridos, llegamos al final de este episodio sobre disciplina y autoridad eclesiástica y queremos dejar claro que tal como hemos señalado en los principios de San Mateo capítulo 18 y los principios que hemos establecido, así es como la iglesia debe ejercer su autoridad, comenzando con amor y terminando con misericordia. Es un proceso que de principio a fin tiene como propósito la salvación del pecador. Practicar la disciplina eclesiástica debe hacerse en armonía con estos principios. No siempre será fácil, pero puede ser una bendición para toda la iglesia. Así o más claro.